Bueno, aunque la mayoría ya conocéis a don Mario y sobre todo los alumnos del máster, porque tuvisteis la ocasión de disfrutar de él ya en una sesión, pero voy a presentarle por si hay algún despistado en la sala. Don Mario Iceta Gavicago nació en Guernica, en Vizcaya, diócesis de Bilbao, el 21 de marzo de 1965. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y doctor en Teología por el Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre el matrimonio y la familia de Roma. Ha sido obispo de Álava, de Bilbao y ahora mismo es arzobispo de Burgos desde 2020. Ha sido miembro durante muchos años de la Subcomisión para la Familia y la Vida de la Conferencia Episcopal, desde donde ha hecho una labor magnífica a favor de la familia. Y vicepresidente de la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar y presidente también de la Subcomisión para la Familia y la Vida en un periodo posterior. Y desde marzo de 2020 es miembro de la Comisión Ejecutiva y de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Pertenece además a distintas instituciones académicas, tiene un interés especial por todo lo relativo con las ciencias de la salud y la bioética, como es obvio por su formación. Y desde 2022 fue nombrado por el Papa Francisco miembro del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. No sé si preguntarle cómo puede atenderlo todo, pero supongo que el Espíritu Santo también ayuda. Bueno, pues os dejo con don Mario y por mi parte nos vemos mañana. Gracias, don Mario. Gracias. Muchas gracias. Se podía poner quizá las diapositivas. Yo agradezco mucho la invitación a estar esta hora escasa con todos vosotros, de modo particular los que venís del otro lado del mar y el viaje largo que habéis hecho. Espero que el jet lag se haya pasado ya, porque las 4 de la tarde es una hora muy peligrosa para dar una conferencia. Mi apellido es vasco, Gavica, Goje, Ascoa, significa el lugar más alto de Gavica, son todo toponímicos. Entonces, si no se sabe, es complicado, pero si se sabe, se trocea. Echevarría, Casanueva, Iturrigorri, Fuente Roja, todos son toponímicos. Gavica, Goje, Ascoa, lugar más alto de Gavica. Para mí fue una sorpresa pertenecer al dicasterio del culto divino. Será porque en Burgos estamos en la Ribera del Duero, con 300 bodegas, igual leyeron culto del vino, entonces me pusieron para el culto del vino. Pero bueno, como decía el dermatólogo, vamos al grano, que es lo que interesa. Entonces, a mí me interesaría saber, me interesaría dar a conocer la complejidad de la situación cultural actual para la familia. Y ahí he puesto algunos puntos de cuál es el humus cultural en el cual vive hoy la familia y por la cual, para muchos ambientes, la familia que se dice tradicional, la familia hombre, mujer con niños, llega a resultar extraña, ¿no? En primer lugar, os pongo esta revolución antropológica, ¿no? Hoy aparece una nueva concepción de lo humano. La concepción clásica del humanismo cristiano, basado en la relación de la creación del libro del Génesis, ha sido progresivamente sustituida por una serie de pensamientos que plantean lo que yo diría un fundamento poliédrico, que suele decir el Papa, ¿no? Primero, lo humano prescinde totalmente de su referencia a Dios. Sería este primer conglomerado de revolución antropológica. No hay una relación a un Dios que es amor, que es comunión de personas y que es creador. Aparece un segundo momento, un segundo elemento de este poliedro, que sería la concepción de la libertad como un absoluto. Es una concepción que nace de Guillermo de Ockham, que nace del nominalismo. Cuando Guillermo de Ockham se pregunta si Dios puede querer y hacer el mal. Se confunde la libertad con una voluntad absoluta de elegir y no como una realidad que está insertada en la verdad y en el bien. Soy libre para hacer el bien, conociendo la verdad. La libertad como un absoluto también se concibe como la capacidad que tiene la libertad humana
de dar sentido a todo lo que existe que no tendría sentido. El ser humano, hombre y mujer, no tendría una valencia, no tendría un sentido, sino que yo tengo que crearle el sentido, ¿no? Yo recreo a la humanidad. Otro elemento que vemos es este darwinismo, ¿no?, de la selección natural. Vendríamos sencillamente por una selección natural a partir de un Big Bang inicial, pero que da lugar a un post-darwinismo que veremos más adelante. Ya no nos conformamos con que haya una selección natural, sino que el propio ser humano quiere seleccionar lo que quiere, lo que desea, ¿no? Se pretende la mejora de la especie con la propia selección. Esto conlleva ciertamente un componente eugenésico, pues favorezco el que nazcan pues, seres humanos con unas determinadas características, pero son preferibles a otros, ¿no? O sea, ya no es la selección natural dejada al azar de la naturaleza, sino que el ser humano con su inteligencia y voluntad quiere dirigir esa evolución. Al darwinismo le acompañan posiciones neomalthusianas que describen un desequilibrio entre población y recursos de la naturaleza. Se dice, bueno, pues como la población va creciendo de un modo muy exponencial y en cambio los recursos de la naturaleza serían limitados. Yo sé decir que desde hace 2 años planto tomates en la huerta del arzobispado, en el jardín que tengo, y estoy impresionado, 1 metro cuadrado de tierra, lo que produce. Es inmenso. Entonces yo pongo en duda de que se acaben los recursos humanos. Y además, como bien sabemos, en la medida que las civilizaciones avanzan, reducen el número de hijos. ¿Qué vamos a decir en España? El crecimiento vegetativo es negativo. En Castilla y León, donde yo estoy, hay más residencias de ancianos que guarderías, por ejemplo, ¿no? Este darwinismo y neomalthusianismo viene acompañado de una preocupación por la sostenibilidad del planeta, por el equilibrio de ecosistemas, y es cierto que también dañado por el abuso de la explotación y de la irresponsabilidad del ser humano. Por tanto, estamos ante una revolución antropológica. Como digo, lo que pensábamos que hasta hoy era el ser humano, hombre y mujer, ahora es redefinido desde el darwinismo, neomalthusianismo, ecologismo, etc. Esta es una visión propia de la modernidad. La modernidad tiene como clave esa concepción de la libertad como un absoluto. La modernidad se da cuenta de que no solo de modo teórico, sino que de modo práctico sus postulados son inalcanzables. Por ejemplo, queremos transformar la propia naturaleza humana, pero no lo conseguimos. Hacemos una cosmética naturaleza humana, ¿no? Porque, por ejemplo, nuestros genes X e Y están impresos en todas y cada una de las células, excepto los glóbulos rojos que expulsaron el núcleo, ¿no? Pero eso no lo puedes cambiar. Puedes hacer una cosmética, ¿no? Entonces, la salida de la modernidad es la posmodernidad. Cuando ven que sus postulados son irrealizables o que quieres transformar, llenar de sentido la naturaleza y la naturaleza se revuelve contra nosotros. Muchos dicen que la salida de la modernidad es el neopaganismo, el neoliberalismo, nuevas versiones del materialismo práctico, pero a mí me gusta un autor que es Lipovetsky, que él habla que la salida de la modernidad no es la posmodernidad, es la hipermodernidad. O sea que es todavía más radical. Además, él define la hipermodernidad con estos rasgos que creo que son muy actuales. Dice, ¿cuáles son los rasgos de la hipermodernidad? El individualismo, lo estamos viendo. El otro día leí unas estadísticas donde el 40% de los adolescentes se sienten solos. Están juntos, pero están relacionados con la máquina, no entre ellos. O en las familias. Antes, yo cuando era joven, ya siendo del Antiguo Testamento, pues por lo menos la televisión nos aunaba para ver el partido de fútbol o ver la película de las 4 de la tarde. Ahora no. Cada uno está en su tablet viendo su programa en su habitación. Ni siquiera nos juntamos para esto. La incapacidad para la entrega y el amor.
dice Lipovetsky, ¿no? Esa capacidad de amar, que es entregarse, la hemos perdido. De hecho, cuanto más crisis matrimoniales hay es en el verano. ¿Por qué? Porque ya no nos hemos habituado a compartir la vida. Entonces, cuando llega el verano y estamos juntos, nos estorbamos. Es por eso que cuanto más crisis matrimoniales hay sea en el verano, cuando estamos juntos, porque hemos perdido esta capacidad de estar juntos. La cultura del consumo. Al fin y al cabo, nuestra economía occidental se basa en el consumo. Para que las empresas funcionen hay que consumir. Y entonces se programa la obsolescencia de los aparatos. Por ejemplo, pues un ordenador dura tanto porque hay un momento que dice ya no puede cargar el programa, ¿no? O un móvil, lo mismo. O la lavadora a los 10 años se ha estropeado. Está programado para esto, para que consumas. No ocurre como antes, cuando uno iba a casa de los abuelos seguían teniendo los mismos muebles de cuando se casaron. Ahora, ¿quién conserva un mueble más de 10 años? Bien. El culto al ocio. El ocio es un elemento muy importante también para la educación de los hijos, ¿no? Los obispos españoles hicimos hace como 6 o 7 años un documento sobre la educación y decíamos que había 3 lugares donde había que se educaba a los hijos, ¿no? Que era la familia, la escuela y la parroquia, pero nos faltaba un cuarto elemento que hoy en día es esencial, que es el ocio. Hoy en día los chavales pasan al día muchas horas de ocio. No sé lo que pasa en países de Hispanoamérica, pero aquí, por ejemplo, ya las clases acaban a las 3 de la tarde. Los chavales tienen toda la tarde para ellos y ciertamente no están toda la tarde haciendo deberes en casa. Tienen muchas horas libres. El hedonismo, la apatía. La apatía es otro elemento. Hay gente que, ¿qué vas a hacer hoy? No sé. ¿Qué has hecho esta mañana? No me acuerdo. Estás modo ameba por el mundo, ¿no? Una especie de apatía. El narcisismo. El narcisismo se expresa muy bien en las redes sociales. En TikTok nadie va a contar sus penas. Van a contar lo bien que lo pasan. Y casi todo es mentira. Hay que decir lo guay que soy, lo bien que lo hago, lo fabuloso que soy. Y todo el mundo quiere ser influencer, youtuber, etc. El ecologismo inconsistente, dice Lipovetsky, ¿no? El predominio del momento y de lo efímero. Por eso también hoy el amor es sustituido por el sentimiento y la emoción. La emoción es algo muy puntual, el sentimiento es un poco más duradero, pero los dos son siempre muy cortos. Entonces, el amor es algo duradero. En cambio, hoy en día los jóvenes son muy emotivistas. Además, me llama la atención que pronto se ponen a llorar. Es decir, de repente hay una emoción. Ay, ¿y ahora por qué? Porque me emociona el sol que se está poniendo. Y bueno, pues bien. La dependencia de las redes sociales. Recuerdo que siendo obispo de Bilbao, fuimos a un monasterio, pobre de mí, no había cobertura ni había wifi. Hubo crisis de ansiedad reales, porque hay gente que no es capaz de estar un día sin el móvil. Ahora se está intentando en España que por lo menos los menores de 16 años no usen el móvil. Pero el móvil, por ejemplo, es el regalo habitual de la primera comunión, sobre los 8 o 9 años. La falta de esperanza. El miedo y la angustia ante el futuro. Estos son rasgos que dice Lipovetsky que pertenecen a la hipermodernidad. Yo comparto con él este diagnóstico. El avance de la secularización y de la indiferencia religiosa. Hoy en día, pues el matrimonio por la Iglesia se ve en lugares como algo extraño. De hecho, en España, el año 2000, el 80% de los matrimonios eran religiosos y el 20% eran civiles. Ahora, en el año 2024, el 88% son civiles y el 17% son canónicos. En 24 años ha cambiado 80-20, 20-80, en 24 años. Y cada año los españoles se declaran un 1% menos de católicos. A día de hoy se declaran católicos en España el 55% de los españoles. Y no solo eso, cuando voy a Roma, pues está lo del culto divino,
suelo pasar a rezar el credo ante la tumba de San Pedro, y yo me di cuenta de cuando yo estuve en Roma, pues hace 20 años, a la actualidad, veo que el perfil de la gente que visita San Pedro, a mi entender, a ver, esto lo pongo entre comillas porque es la percepción que tengo. Hace 20 años la gente iba a San Pedro a rezar. Ahora van a ver un parque temático. Yo recuerdo que hace 20 años había un montón de confesonarios y todos la lucecita roja, había que hacer cierta cola para esperar a confesar. La última vez que estuve estaban todos los confesonarios en verde. Y había misa en un altar, 20 personas. Y la basílica estaba como, vamos, como las rebajas en un gran almacén. Parque temático. La ideología de género y su entorno de influencia, como saben, la ideología de género dice que no existen sexos, existen géneros. El sexo es un dato biológico, pero que no tiene una valencia personal. El ser humano nace con un género neutro, existe una latencia polimorfa que uno tiene que ir orientando según su propio criterio. Ese género no es permanente, es fluido, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Hay que deconstruir el sistema heteronormativo y, por tanto, tienen que desaparecer las instituciones heteronormativas. ¿Cuál es, sobre todo, la institución heteronormativa? La familia. Hay que deconstruirla porque impide llevar adelante esta idea, ¿no? El objetivo fundamental es una transformación del modelo de la sociedad. Se establece una nueva antropología, una revolución antropológica. Y los poderes públicos deben contribuir mediante la ley a establecer estos cambios. Y la ley debe reconocer los nuevos derechos de identidad de género como derechos fundamentales. Derechos fundamentales. La cultura de la cancelación. Lo que dice Bonete Vizcaíno en un libro del 23 que trata de esto, lo leo. La existencia de una cultura en relación a la cancelación o de la cancelación de elevada cultura es la práctica de prohibir, condenar, invisibilizar comportamientos, afectos, pensamientos y creencias que no siguen el sistema de valores dominante en la sociedad. Esta práctica se erige en costumbre, la forma habitual de actuar de una colectividad o de la sociedad en un conjunto, en un modo de proceder que se propaga y es compartido de unos agentes sociales a otros, incluso se perpetúa de una generación a otra. Es decir, todo aquello que no entre en lo políticamente correcto es cancelado, pues expulsado de la práctica habitual. El transhumanismo es consecuencia, como decía antes, del el evolucionismo, pero lo que hace el transhumanismo es que sea el propio ser humano quien dirija la evolución de la especie humana, ¿no? Los transhumanistas ven a la naturaleza humana como un trabajo en progreso, un formato que podemos modelar de las formas deseables. Dicen los transhumanistas, la humanidad no tiene por qué ser el punto final de la evolución, sino que con el uso responsable, subrayo responsable, de la ciencia, la tecnología y otros medios, podemos convertirnos en posthumanos, con capacidades inmensamente mayores de las que tiene el actual ser humano. O sea, ya no lo dejamos a la evolución, ¿no? Sino que a través de la ciencia y la tecnología podemos hacerlo. Por ejemplo, Proyecto Brain de Barack Obama, ¿no? Fue uno de sus proyectos estrella, que se inició en el 2013 y se centra en descifrar cómo funciona la conciencia y los recuerdos y se llega incluso a alterar experimentalmente estas percepciones en el laboratorio. Las tecnologías son neutras, dice un neurocientífico. Yo discrepo. Las tecnologías también buscan un fin. Están también traspasadas por un fin. ¿Qué busco yo en la tecnología? Es verdad que se puede utilizar para curar, por ejemplo, pues a un parapléjico, pero también para tener acceso a lo que funciona en tu cerebro y puede ser registrado. En Estados Unidos, por ejemplo, como digo, en este proyecto Brain, se llegó a poder registrar
todas las actividades mentales y cognitivas de las personas. ¿Con qué fin? Aquí en España se puso de moda, no sé si sigue ahora, el tema de grabar el iris y te dan dinero por él. ¿Cuál es el fin? Bien. Otro elemento. A ver si esto pasa. No creo que... Sí. El animalismo y el neoespecificismo. Una nota característica de la cultura actual es la confusión de los límites entre el mundo humano y el mundo animal. Un factor que ha contribuido de manera decisiva a este estado de cosas es la mentalidad animalista, en autores tan conocidos como Desmond Morris o Peter Singer, que bien conocen, ¿no? Este no especificismo es la actitud caracterizada por el estado de confusión intelectual acerca de las fronteras que delimitan lo humano y lo animal. Es la doctrina que sostiene de que existen derechos de los animales, o al menos de la relevancia moral de los intereses de los animales. A partir de esta idea, los animales son iguales en el sufrir. El animalismo ha reinventado el derecho a no sufrir, que es común a todos los seres sentientes que dicen, ¿no? Por tanto, Peter Singer, por ejemplo, dice que todos los animales, incluido el hombre, son iguales, porque son iguales en el sufrimiento. Por lo tanto, iguales en su dignidad. Reagan, el otro autor, Maurice Reagan, propone la noción de derechos morales de los animales. Y ambos niegan una superioridad antropológica y moral del ser humano. De hecho, Peter Singer llega a decir cosas tan disparatadas como que un caballo sano tiene más derechos que un recién nacido discapacitado, porque sufre menos. Es curioso que fue premio de los premios de la Fundación BBVA, me llamó la atención, que dieran un premio a una persona que postula estas cuestiones. Lo tiene escrito en su libro Practical Ethics, ya tiene ya como 25 años, pero lo va renovando, ¿no? Aparecen nuevos desafíos para la bioética, la edición genética, mediante la tecnología CRISPR-Cas, las células madre, mediante reprogramación celular, la producción de quimeras para conseguir órganos humanizados. O sea, hoy en día ya se es capaz de tomar la genética del hígado humano, insertarla en un embrión de cerdo, y ese cerdo cuando crece, las características genéticas del hígado son las tuyas. Es un hígado humanizado. Es cierto que hay muchos problemas, porque el hígado es humanizado, pero claro, el hígado pasa toda tu sangre y ahí tenemos problemas también de incompatibilidades, de rechazo, pero bueno, se va a producir, se van a producir, ya se están produciendo órganos humanizados en estas quimeras, ¿no? Bueno, voy a ir más adelante porque voy como un poco retrasado. Todo este humus antropológico que está ya entre nosotros, pues tiene también consecuencias en la familia. En primer lugar, ya lo decíamos en aquel documento que tuve ocasión de tratar con vosotros de la Conferencia Episcopal Española, vemos una reconstrucción social que impone la ruptura entre sexualidad y matrimonio, que no ve la dimensión institucional del matrimonio, que se degrada la dignidad matrimonial, no se acaba de comprender la dignidad del matrimonio, que se equipara el matrimonio a otro tipo de uniones que no tienen un fundamento, un nexo estable. La introducción de la conciencia social de un desprestigio en esa relación estable y para siempre hombre y mujer. En España, a los 15 años se han roto la mitad de los matrimonios. A los 5 años, el 35% de los matrimonios.
Aparece también en España una gran crisis de natalidad. En los últimos 10 años en España han nacido 2,5 millones de niños menos para asegurar el reemplazo generacional. En España el año pasado nacieron 300.000 niños y hubo casi 100.000 abortos. Y no somos capaces de regenerar, ¿no? Ni hoy en día hay ayudas para las familias. Del ámbito educativo asistimos también, pues ciertamente, a un gran y profundo debate cultural en España. En el tiempo de la democracia llevamos 8 leyes educativas, 8 leyes. Una ni siquiera se puso en práctica, ¿no? Donde pues se dirige a la familia en un tipo de educación muy determinada, donde la responsabilidad moral de los padres en temas decisivos, como son los temas éticos, los temas afectivos, pues se ven fuertemente influenciados por las autoridades educativas que imponen programas concretos en estos asuntos, hurtando a los padres su derecho fundamental, reconocido como un derecho humano por los derechos humanos y por la Constitución española, de ser los responsables de la educación moral de sus hijos. Una ministra de Educación, que fue filigresa mía porque era de Bilbao, llegó a decir que los hijos son del Estado, no son de los padres. Vemos también repercusiones del ámbito sanitario. La legislación a favor del aborto, la legislación eutanásica. El año pasado en España fueron eutanasiadas 323 personas. El 40% de los que lo solicitaron, porque otro 60% falleció mientras estaba esperando el permiso para hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, se acaba de reconocer en España la legislación de la especialidad de urgencias médicas, pero sigue sin reconocerse la formación específica en cuidados paliativos. Es un elemento fundamental porque la inmensa mayoría de nosotros, actualmente también, en las etapas finales de la vida, son necesarios los cuidados paliativos. También existe repercusión desde el ámbito económico, social y laboral. En España, por ejemplo, una tercera parte de los hogares tienen todos los miembros en paro, ¿no? Y que carecen de ningún tipo de ingresos. La pandemia ha descubierto que en España 6 millones de hogares vive solo una persona. En la diócesis donde estoy, el año pasado, 23 personas fallecieron y se dieron cuenta que habían fallecido semanas después de fallecer. Fallecieron solas y nadie se dio cuenta. Casi 2 millones de hogares españoles sufren apagón digital. No son capaces de conectarse a Internet porque no tienen medios para ello. La diferencia entre la población con más y menos ingresos ha aumentado un 25% en los últimos 15 años. Hay mayor diferencia entre ricos y pobres, cuando precisamente lo que da estabilidad a una sociedad es la clase media, donde la gente tiene cubiertas sus necesidades, pues tienen educación para los hijos, tienen sanidad, tienen trabajo, pueden disfrutar de unas vacaciones, tendrán una pensión cuando se jubilen. 3 de cada 10 familias se ha visto obligada a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado. Son informes de Cáritas española. ¿Y qué pasa con respecto a la Iglesia? Pues también la situación de la Iglesia influye en los matrimonios cristianos. Primero, vemos una secularización interna, donde una vivencia profunda de lo que es la vocación cristiana no acaba de calar en muchos cristianos. No digamos las carencias en el primer anuncio y en la iniciación cristiana. Tantos esfuerzos en la iniciación cristiana, catequesis de niños, catequesis de jóvenes, y lo habitual es que después de la primera comunión desaparecen de la parroquia el 90% de los niños. Y después de la confirmación, el 90% de los jóvenes. Algo pasa en la iniciación cristiana, no somos capaces de generar cristianos, ¿no?
También vemos una gran carencia de la educación afectivo-sexual. Muchos jóvenes son analfabetos en la afectividad. No son capaces de reconocer sus pulsiones, sus inclinaciones, sus sentimientos, cuál es el sentido humano de la sexualidad, cómo integrar la sexualidad en la capacidad de amar. Hay grandes carencias en la propuesta del matrimonio cristiano, la belleza y la bondad de este matrimonio. Y también una carencia grande en la propuesta vocacional. El año que viene hemos preparado, del 7 al 9 de febrero, los obispos en España, un congreso sobre pastoral vocacional. Desde la pastoral vocacional parece que solo hablamos de sacerdotes, religiosos, religiosas, cuando la vocación es la respuesta de cada uno de nosotros al amor de Dios. ¿Cuál es la forma de responder al amor de Dios? Por tanto, ¿cuál es mi misión en esta vida? Hay gente que puede plantarse con 50 años y no saber para qué ha venido a este mundo. El otro día predicaba en un funeral, habían elegido el Evangelio de la Pasión del Señor, curiosamente, y les hablaba sobre la frase del Señor: todo está cumplido. Cada uno de nosotros en este momento, si nos llegara ese momento, todo está cumplido, yo diría, ¿qué he cumplido yo? Jesús dijo todo está cumplido porque sabía cuál era su misión y la cumplió. ¿Y yo todo está cumplido? ¿Qué he cumplido? ¿Para qué estoy aquí? Sigo adelantando. Ya en 10 minutos para dejar 10 minutos de diálogo. Bueno, sigo adelante porque después de todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo afrontar estos desafíos? En primer lugar, ser conscientes de la universal vocación a la santidad. Lumen Gentium le dedica un capítulo entero a la santidad. Esa es la vocación. ¿Y qué es ser santos? La plenitud del amor. Eso es ser santos. Ser conscientes de que estoy en este mundo por un acto de amor, que soy continua e inmensamente amado por Dios y que estoy llamado a amar. Y amar es entregar la vida. Muchos matrimonios no distinguen entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento es algo que surge, es algo espontáneo. Pues de repente aquella persona pues me ha llamado la atención y me quedo prendado de ella. ¿Por qué? Pues no lo sé. Entre todas las chicas que conozco, pues una la he visto que es para mí y no sé por qué. Voy a decir una maldad. Ahora de obispo hago pocas bodas, pero de párroco hacía muchísimas bodas. Y cuando venían los novios a casarse, yo decía, ¿qué habrá visto aquí? Bueno, cada uno ve lo que ve. Pues mira, el hoyito cuando se ríe me ha fascinado. El diente que le falta cuando sonríe me vuelve loco. Cada uno sabrá lo que le ha fascinado. Pero ha surgido, nadie ha elegido esto, ¿no? Ha surgido, alguien ha llamado mi atención, es algo pasivo. Incluso diríamos que es algo centrípeto, la quiero atraer hacia mí. El amor es justo lo contrario. Es ahora yo pongo la voluntad de quererte. Quiero quererte, o sea, me voy a entregar a ti. Es centrífugo. Me voy a entregar, me voy a dar a ti. No hay amor más grande que el que da la vida a los amigos, decía Jesús, ¿no? Y eso es la vocación de la santidad, entregar la vida. Además Jesús lo dice, quien guarda la vida la pierde, quien la entrega la gana. O el grano de trigo que si no cae y no se hace fecundo, ¿no? Es una cosa como muy paradójica. Tú quieres vivir, pues tienes que entregar la vida. Entonces la recuperas. La guardas para ti, te estás muriendo. Una espiritualidad que yo llamo para tiempos de desertificación. El Papa, por ejemplo, nos previene contra la tibieza o la acedia. La acedia lo definen en latín los clásicos, el tedium operandi, quiere decir como el cansancio de amar. Es propio del hijo pródigo. El hijo menor que estaba en casa, pero como aburrido. Lo tenía todo, pero
dame la parte que me corresponde, que me voy. Yo siempre lo digo, pobre padre, ¿no? ¿A ti qué te corresponde? ¿Tú qué has puesto? ¿Lo que te corresponde? La nada. ¿Has puesto algo? Bien. Frente a la tibieza y la acedia, se hace necesario volver al amor primero, ser conscientes de esa parálisis espiritual, pedir luz para realizar un profundo examen de conciencia, recuperar la oración personal y comunitaria y familiar, acudir al sacramento del perdón, recobrar el gozo de participar en la Eucaristía, retomar el servicio de la caridad que nos ayuda a salir de nosotros mismos, evitar estar encerrados y pendientes de los propios gustos y caprichos. Muchas veces en esos matrimonios que se han adocenado, pues a veces se separan como en las películas americanas, pues porque no le ha gustado, no sé, las cortinas rojas. Pues ala, te vete a tu casa, venga. Hay problemas más importantes en el mundo, ¿no? La forma eucarística de la vida cristiana. Decía Benedicto XVI, la Eucaristía es el don que nos hace Cristo a cada uno de nosotros, que nos posibilita ahora nosotros ser un don para los demás. Esa es la forma eucarística de la vida. Recibimos la Eucaristía para poder darnos como la Eucaristía a los demás. Suscitar líderes cristianos en los ámbitos laborales, económicos, sociales y eclesiales. Muchas veces los cristianos, cuando entramos en organizaciones, a veces pues ese ardor cristiano, ese ardor del espíritu queda como sepultado por el grupo o por la organización. Yo a veces lo veo mucho en los partidos políticos, ¿no? Hay muchos católicos, pero a veces no se les ve en las organizaciones. No son capaces de influenciar en las organizaciones, ¿no? Yo a veces también lo veo en los propios colegios católicos. Yo en la diócesis tengo 6 colegios católicos, 5.000 alumnos. Estando en Bilbao tenía 16 colegios católicos, 10.000 alumnos. Y a veces preguntaba, ¿en qué se diferencia nuestro colegio de un colegio público? Si no damos un testimonio y educamos desde otra perspectiva. O cuando iba a ver los hermanos de San Juan de Dios, un hospital pequeñito en Santurce, junto a la mole magnífica de Cruces, hospital de Cruces. Yo decía, ¿qué sentido tiene un hospital católico pequeñito al lado de un macrohospital fantástico de 1000 camas? Pues que hacemos las cosas desde otra perspectiva. Hacemos las cosas de unos principios distintos. Hay que suscitar estos líderes. Una propuesta renovada de la antropología y el humanismo cristiano. El cristiano es portador de una concepción de ser humano unida a una visión global de la realidad que se basa precisamente en una revelación bíblica que ha desplegado nuestra civilización y nuestra cultura y ha generado un tesoro de experiencia y de sabiduría. Era urgente para nosotros redescubrir la concepción de la persona como la aportación fundamental de la revelación bíblica a la humanidad. La diferencia entre individuo y persona, ¿no? Persona es que está de modo constitutivo vuelta hacia los demás y solo es capaz de llegar a su plenitud cuando se entrega a los demás y recibe a los demás. El individuo es algo que está cerrado en sí mismo, no es capaz de generar relaciones verdaderas, está encerrado en sí mismo. La necesidad de generar cultura cristiana. Yo creo que eso ya lo dije la vez pasada, que a mí me llamó la atención, lo repito aquí para un poco desengrasar el tema. Cuando fuimos a la Jornada Mundial de la Familia en Filadelfia, la primera que fuimos con el Papa Francisco, y entonces era presidente de la Subcomisión de Familia y Vida, el viaje era muy caro, y fuimos un grupito de 30, 40 familias, un poco testimonial de España. Iban con sus hijos adolescentes, tal. Llegamos a Nueva York, íbamos con esas películas de Pepis Ver, La ciudad no es para mí, Vete para la mene a Pepe y estas, ¿no? Que íbamos. Bueno, recuerdo que fuimos a ver la Estatua de la Libertad. Venían los adolescentes, Estatua de la Libertad. Miramos, muy bien, vale.
La isla de Eli, pues mira, aquí vienen los inmigrantes, hacían una clasificación. Muy bien, fuera con el móvil. San Patrick, la catedral de San Patrick, pues mira, San Patrick, San Patricio, por los irlandeses que vienen a San Patrick, pues, la iglesia de mi pueblo es más grande que esta. Pues muy bien. Nada, todo era así. Llegamos a Filadelfia. Fuimos donde era el encuentro. Estamos cerca donde los obispos y sacerdotes nos revestíamos. Ahí solo entraban obispos y sacerdotes con la tarjetita, la identidad. Y todos los jóvenes venían, don Mario, por favor, métanos ahí, por amor de Dios, queremos ver eso. Querrán ver algún obispo en particular. ¿Qué es lo que pasa? Es que queremos haceros una foto en esas escaleras que eran donde estaba Rocky haciendo su película. Los jóvenes están ahí. Los jóvenes están ahí. Yo lo veo en la catedral de Burgos que tenemos. Soy el arzobispo de una catedral patrimonio de la humanidad que ha cumplido 800 años. Y veo cuando vienen los jóvenes de los colegios a ver la catedral, se importa un bledo. Seguramente el Parque Jurásico, la Warner que está aquí, les atrae más. Y entonces mi pregunta es, hoy en día los cristianos, me alegro que esté Verástegui, no sé si mañana o pasado, antes de ayer, no sé cuándo ha venido, ¿qué cristianos generan hoy cultura? Porque la catedral lo hicieron los antepasados, no nosotros. Yo he sido canónigo en Córdoba. La catedral de Córdoba la hicieron otros, no nosotros. Hoy, ¿qué cultura generamos? En el cine, en el teatro, en la música, en la arquitectura, en la literatura. Por ejemplo, ¿qué series de Netflix, lo que sea, generan los cristianos? Que me diga alguien alguna serie donde haya padre, madre e hijos. Conozco solo una, Los Simpson. ¿Cuál? Pues mira, soy tan antiguo que no la conozco. Pero la mayoría son otro tipo de familias. Y eso cala. Y eso cala. Por eso voy a decir lo que decía, y va a ser la penúltima idea, San Pablo VI en Evangelio Nunciandi, el año 68, quiero recordar. O sea, que ya ha llovido, hace 56 años. Decía, evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Y aquí que hago nuevas todas las cosas. Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay hombres nuevos, con la novedad del bautismo. La finalidad de la evangelización es este cambio interior. Y si hubiera que resumirlo en una palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando por la sola fuerza divina del mensaje que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres en la actividad en la que están comprometidos. El gran drama moderno es la separación entre evangelio y cultura. El gran drama, separación entre evangelio y cultura. Una cultura, una antropología que se ha hecho refractaria al evangelio, que no es capaz de recibir el evangelio. Y la última cuestión, saltándome alguna, es la de las minorías creativas. Lo dije el otro día. Voy a leer la descripción que hace Pablo VI, perdón, el Papa Benedicto, de lo que es una minoría creativa. Dice, la Iglesia hoy debe comprenderse como una minoría creativa. En Burgos, la católica Burgos ya solo se bautiza 1 de cada 2 niños. En Bilbao, 1 de cada 3. La Iglesia debe comprenderse como una minoría creativa que determina el futuro, pues contiene una herencia viva y actual. La concepción del tiempo y de la historia aparecen como un elemento intrínsecamente unido a la minoría creativa. Esta no se refugia nostálgicamente en el pasado, recluyéndose en el ámbito privado, pero tampoco se fuga hacia un futuro utópico y espiritualista.
sino que es capaz de pensar por generaciones, de vivir la novedad de una tradición con la sabiduría atesorada, de generar prácticas excelentes que hacen relevante la vida entera, pues en ellas es posible vivir el todo en el fragmento, el universo en Cristo, una persona, todo el universo. Por esta razón, Benedicto dice que una mirada creativa son hombres que del encuentro con Cristo han encontrado la perla preciosa que da valor a toda la vida. Y precisamente por eso logran dar contribuciones decisivas a una elaboración cultural capaz de delinear una nueva humanidad. O sea, hay personas concretas que han cambiado la humanidad. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, San Benito, cambiaron la humanidad. San Benito, su forma de establecer monasterios en Europa son minorías creativas que evangelizan toda Europa. San Ignacio de Loyola, lo mismo. Después de estar dando muchas vueltas en su vida, pues crea la compañía y bueno, transforman el mundo. Santo Domingo de Guzmán, es burgalés. En el siglo XVI ya hay en Hispanoamérica 20 universidades. 2 siglos después vendrá la primera de América del Norte. 2 siglos antes ya había 20 universidades en Hispanoamérica. ¿No? Bueno, y entonces también la familia está llamada a ser una minoría creativa. Serie de elementos y de llamadas para que ciertamente las familias en esas minorías creativas que hoy en día la sociedad necesita. Porque también, como se dijo, es un clásico, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si las células están enfermas, el órgano, el tejido está enfermo. Por eso cuidar de la familia es cuidar de la sociedad. Pues quedan 6 minutos de tiempo que me han dado, que yo les agradezco, que no he visto ninguna cabezada ni nada en esta hora, que es compleja, pero quizá en esos 6 minutos podíamos establecer pues un rato de diálogo, de cuestiones, de preguntas o de aportaciones pues a esta ponencia un poco embarullada, pero creo que era importante señalar algunos elementos que creo que están encima de la mesa hoy en día en todas las sociedades, pues bueno, que seamos conscientes de que en este contexto es donde la familia está llamada a vivir su vocación y su misión. Así que gracias. Y hay un micrófono por ahí que va a circular para cuestiones o para preguntas. Muchísimas gracias, don Mario. Yo soy Ana Cristina. Me pongo de pie. Si así le vemos. No sabía si animarme a hablar. Realmente esto no es una pregunta, es más un aporte. Aquí está Alex, justo a mi lado. Y bueno, y yo, Ana Cristina, no somos nada, somos amigos, pero compartimos algo. Una misión. Y yo cuando lo escuchaba lo quiero compartir y hacer público porque es algo que a mí particularmente a veces me pone como en vilo y en duda en cuanto a la misión que tengo, pero escuchándolo me ardía el corazón. Ambos tenemos un proyecto en redes sociales, él lo tiene con su esposa y yo lo empecé en 2019 para hablarle a los jóvenes de Dios. Y como que esta semana todo lo que, si pudiera resumir todo lo que hemos aprendido y escuchado, es que a veces como familias y como que todo eso que queremos hacer por los hijos, con el esposo, es a veces encerrarnos. Quisiéramos como protegernos de todo lo que culturalmente recibimos. Y yo creo que una misión grande y un llamado que tenemos como creyentes es a no tener miedo de influir en la cultura. De que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, pues en redes, sabemos que hay mucha basura, perdón decirlo así, pero es la realidad. Y sin embargo, nos animamos a esos nuevos areópagos, esos nuevos continentes en los que hay que anunciar el evangelio. Y les cuento que, por ejemplo, la próxima semana en Colombia va a estar Monseñor Lucio, que es del Dicasterio de Comunicaciones, reunido con
creadores de contenido católico de todo el mundo. Y eso es muy lindo porque la iglesia va ahí al frente, o sea, como sin miedo precisamente de influir en la cultura, y ojalá nosotros también nos animemos a empezar a crear, a no tener miedo. Lo que hablábamos esta mañana, incluso de lo que nos decían los ponentes sobre el homeschool, los colegios, de que muchas veces preferimos encerrarnos o estar en una esfera, y aunque nos dé miedo, arriesguémonos a llevar al mundo, porque si no, nos lleva el que nos trajo, como decimos en Colombia. Y ya, muchas gracias. Gracias. Dos cosas diría. La primera, ciertamente, es la palabra del Señor a los discípulos: rema mar adentro. No te quedes en la orilla, en lo conocido. Ya eres estéril, ya lo conoces, vete mar adentro, ¿no? Y segunda, la educación efectivamente es justo lo contrario, estar encerrados. Como saben, la palabra educar viene de dos palabras latinas, ducere y educere. Ducere significa guiar. La educación significa guiar para saber cómo conducirte en la vida, y educere es sacar de dentro hacia afuera. Educere, sacar, ¿no? Lo que hace el educador es sacar lo mejor de los jóvenes, de los niños, de vuestros hijos, comprender cuáles son los dones que Dios le ha dado, comprender también cuáles son las limitaciones para trabajarlas. No es meterlas en una campana de cristal, simplemente que desplieguen toda su potencialidad para que sepan manejarse en este mar que es el siglo XXI. Y eso no se puede hacer en la orilla. Y cuando uno aprende a nadar, pues beberá agua, tendrá un bajón, pero al final termina nadando, ¿no? Y creo que ese tema es enseñar a nadar en la vida, pero claro, también eso requiere ciertamente un lugar donde también se sienta acogido, respaldado, un lugar cálido humanamente, ¿no? Y hoy en día la gente vive en la intemperie. Ahora que el Papa no ha señalado el día, pero ya ha dicho que vamos a canonizar a Carlo Acutis, ¿no? Que parece que lo está reservando para el jubileo del año que viene. Van ahora a canonizar a un santo burgalés, por cierto, un franciscano que se llama Manuel Ruiz López, que fue decapitado en Damasco con otros franciscanos, evangelizando Siria en el siglo XIX, ¿no? Carlo Acutis decía: yo me doy cuenta con 15 años, que mis compañeros sobreviven, pero yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y la gente hoy sobrevive, cargada de un saco de heridas, de sufrimientos, de miedos, de angustias, y no sabe dónde encontrar fuente de agua viva. Y Carlo Acutis, a pesar de su enfermedad y morir tan jovencito de cáncer, pero vivió, no se conformó con sobrevivir. Y hoy en día mucha gente sobrevive, lamentablemente. Y tenemos que enseñar a los hijos no a sobrevivir, sino a vivir. Y a vivir en plenitud, porque para eso han sido llamados a vivir en plenitud. Había otra pregunta por ahí y otra que por delante también. Creo que había aquí una. Sí. Hola, buenas tardes. A ver, yo tenía un comentario que hacer que me he sentido así muy alegre mientras te escuchaba, y es que este congreso, o bueno, esta semana que estamos haciendo aquí, que nos reúne de distintas partes del mundo, me hace pensar que aunque nosotros solamente podemos llegar en principio a lo que está más cerca de nuestra mano, pues también es importante que tengamos esperanza en hacer cosas grandes, ¿no? Como aquellos grandes santos, dejarnos llevar, estar con una mente de sinergia, no solamente de aportar cada uno lo nuestro, sino de verdad que haya una explosión de los poquitos que somos con cosas importantes. Eso me gustaría mucho que fueran. Y luego quería preguntarle por el sínodo de la sinodalidad, a ver cómo vamos. Sí. Siendo la sinodalidad, no tengo más información porque no soy padre sinodal. Es que lo que está viniendo a las diócesis y ahora va a tener la sesión en octubre, eso tenemos que esperar sobre todo a la exhortación postsinodal que elaborará el Santo Padre Francisco, ¿no? Yo también, cuando empezó el sínodo de la sinodalidad, viendo que iban a ser 2 sesiones, yo sí fui padre sinodal para la familia, de cara a la elaboración de Amoris Laetitia. Para esto no he sido padre sinodal. Pero yo decía, tened paciencia porque eso es una carrera de fondo. Y a veces la gente quiere hacer las cosas ya. A ver, calma. En la medida que nos vayan pidiendo colaboraciones, hagámoslas.
pero ya el tiempo luego de actuar vendrá cuando ya el Santo Padre diga, esto es lo que ha resultado después de este tiempo de diálogo, consulta, oración, etcétera, ¿no? Por tanto, no queramos correr. Yo lo vivo esto con mucha paz y cuando me acuesto digo tres cosas. Primero le digo al Señor que le quiero. Luego se lo digo a la Virgen María que también la quiero. Y luego le digo, Señor, el cortijo es tuyo, tú verás lo que haces. Y duermo estupendamente. Entonces, también se lo aconsejo. Muchísimas gracias por esta tarde en que nos ha renovado el corazón y nos ha dejado nada menos que una misión, que es ser minorías creativas en este mundo que está urgiendo de... Gracias. Así que gracias por su presencia. No le despedimos porque sabemos que estará el El viernes con nosotros, Sí, el viernes. pero muchas gracias por este Encantado. rato que ha estado aquí. Y un pequeño obsequio. Ya me decían que me iban a dar un Rolex y me voy muy contento, ¿eh? Así que muchas gracias. Que sigáis bien. Sé que ahora el profesor José Manuel Domínguez no tengo el gusto de quedarme a escucharte porque me esperan mis feligreses burgaleses. Estamos en un congreso de misionología. Yo soy el presidente. Todavía no he aparecido. Y ahora me han puesto ya no sé cuántas faltas. Espero ahora poder aparecer ahí, aunque sea que me vean la cara. Pero como sé que se graba, te escucharé con mucho gusto, José Miguel, ¿eh? Gracias a todos. Nos vemos el viernes. Hasta pronto. Adiós.